Buenas tardes, Marco, muchas gracias por la presentación. Yo creo que este curso tiene una cosa muy interesante, y es que nos hemos enfocado más en la patología global más que directamente en HPN, porque sabemos la importancia que tiene el identificar y clarificar muy bien los diagnósticos para poder sospechar y tratar adecuadamente pacientes con HPN. O sea, ampliamos el ámbito de estudio a las condiciones que pueden parecer HPN, pero que en realidad no lo son, y que de hecho son la mayoría de pacientes con anemia hemolítica CUMS negativo. Definimos anemia hemolítica CUMS negativo como una condición hemolítica clara, con LDH elevada, reticulocitos aumentados, aptoglobina disminuida, pero que al hacer la prueba de CUMS, esta da negativa. Y ahí comienza uno a preocuparse como hematólogo, porque las posibilidades diagnósticas se amplían demasiado. Yo pienso que el primer punto en ese momento, dado que lo más frecuente es que sea una anemia hemolítica CUMS positiva, que lo que más estamos acostumbrados a ver, es tratar de dilucidar si realmente este paciente tiene una anemia hemolítica CUMS negativo verdaderamente negativa. Porque sabemos que alrededor del 10% de los pacientes con anemia hemolítica CUMS negativo pueden tener una anemia hemolítica autoinmune que somos incapaces de diagnosticar. Y ahí es el reto diagnóstico del hematólogo. Lo primero es descartar esta posibilidad, que se trate de una anemia hemolítica autoinmune CUMS negativo. ¿Todos sabemos cómo hacerlo? Tal vez no. Por eso voy a dedicarme un poquito de tiempo a eso, y pues ya entraremos a hablar más de el tema que nos toca. Pero creo que es importante tener en consideración esta posibilidad. Y es que entre el 5 y 10% de las anemias hemolíticas autoinmunes son CUMS negativo. Es importante reconocer esta situación, lo cual depende mucho de la calidad del reactivo que estemos usando. Les pregunto a ustedes, ¿saben qué reactivos usan para hacer la prueba de CUMS en sus laboratorios? Tal vez igual que yo no. ¿Sabe la sensibilidad de esa prueba? ¿Y qué hacer si uno sigue sospechando que es una anemia hemolítica autoinmune CUMS negativo? Pues bueno, pueden haber varias posibilidades. La más frecuente es que sea un anticuerpo de baja afinidad, para lo cual tenemos que realizar pruebas especiales que nos permitan descartar eso. Y es la razón por la cual a veces nos quedamos con que hay CUMS negativo, pero aún así le ponemos corticoides, porque queda ese porcentaje, esa posibilidad. Y además algunas, como la HPN, vimos ahorita el doctor Vallejo nos mostró que les poníamos corticoides sin saber muy claramente cómo funcionaba. Entonces puede seguir siendo autoinmune por cualquiera de estas circunstancias. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo tratamos de dilucidar si el paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune o no? Pues lo que hacemos la mayoría en Colombia es hacer estos anticuerpos específicos, IgA, IgM, que obviamente la prueba de CUMS no nos va a marcar. Lo que tal vez pocos laboratorios hacemos es hacer unas pruebas de baja afinidad y hacer pruebas de citometría de flujo. Por ejemplo, ya no está Mónica, pero que nos puede aportar sobre cómo hacer una citometría de flujo CUMS, cómo volver una anemia hemolítica autoinmune por citometría de flujo positiva. Y hay un trabajo ahorita de la Universidad de los Andes, del profesor de inmunología, con respecto a esta prueba de citometría de flujo. Entonces, lo primero que debemos hacer es descartar que no sea autoinmune. Y ya cuando descartamos que no es autoinmune, procederemos, ya la cosa se complica como hematólogos. O a mí como hematólogo siempre se me ha complicado el manejar una anemia hemolítica autoinmune. Tal vez me ha faltado estudiarlo. Hacemos las pruebas de rutina, que son muy sencillas y las cuales hablaremos posteriormente. Y comenzamos a pensar, y hace 2 días vi un paciente con una anemia hemolítica que le hemos hecho de todo lo que podemos, y todo ha sido negativo. O sea, está como una anemia hemolítica CUMS negativo de causa
indeterminada. Y no sé, yo creo que todos ustedes deben tener sus pacientes que no saben de dónde está embolizando y por qué está embolizando, pero se mantienen ahí en el tiempo y están bien relativamente. Y en algún momento pueden hacer crisis hemolíticas, que veremos más adelante, porque tenemos carencias de laboratorio para el diagnóstico de estas patologías. Entonces, lo más importante para tratar las anemias hemolíticas no autoinmunes es tratar de encontrar la causa, porque hay causas que pueden ser letales rápidamente si no la logramos diagnosticar, así como hay otras que puede pasar su vida, como la paciente que lleva conmigo 20 años y todavía he sido incapaz de saber qué tiene, en los cuales pues probablemente morirá sin saber por qué embolizaba y no ha pasado mayor cosa. Obviamente se dan recomendaciones generales de prevención de trombos, evitar estrés oxidativo de los glóbulos rojos, pero en últimas no sabemos por qué. Y el primer punto es saber, desde mi punto de vista, saber si es heredada o es adquirida. Entonces la historia clínica, como todo, es el examen más importante del cual contamos todos los médicos y es trascendental mirar a ver en la historia familiar si hay tíos con ictericia, si han habido esplenectomías, que todo nos va a ayudar a saber si es o no heredada. La paciente que les mencioné tenía una tía por la línea paterna con fenómenos hemolíticos y ha sido esplenectomizada. De pronto el hematólogo sí fue capaz de saber qué tenía, pero no logramos conseguir la historia clínica de ella. Pero todo lo que yo le he hecho a ese paciente, estudios que veremos más adelante, han sido negativos. O si son adquiridas, es decir, el paciente no tiene una antecedente familiar, su infancia y su crecimiento personal ha sido normal hasta cierto momento de la vida cuando comenzó a evidenciarse la hemólisis. Entonces llamaremos a esos anemias hemolíticas no autoinmunes adquiridas. Vamos a comenzar a hablar de las desórdenes heredados. Y aquí hay una audiencia de pediatras grande, lo cual me fascina, y ellos tal vez están más acostumbrados a tratar con estas patologías que nosotros de adultos, pero la verdad es que deberíamos estar todos preparados porque muchos pacientes únicamente con el tiempo hacen el estrés oxidativo suficiente como para que la clínica se haga manifiesta y podamos tener pacientes con hemólisis heredadas en etapa adulta. Y además, sabemos que los niños cada vez viven más y llegan a adultos, y esa transición de niñez a adultez es un poco traumática para todos. No sé si ustedes lo han vivido, los pediatras los consienten muchísimo y uno llega y uno es más de adulto y es traumática para ellos y para uno también, no crea. Entonces, por eso es importante saber un poco más de las anemias hemolíticas no autoinmunes heredadas. No solamente porque los de adultos las vamos a diagnosticar y porque las vamos a recibir de nuestros amigos pediatras. Hoy en día ya pocos pacientes se mueren, se manejan muy bien y llegan a nosotros. Las heredadas las podemos clasificar como queramos. Les traje esta clasificación porque es fisiopatológica, donde tenemos desórdenes de las enzimas eritrocitarias, de la membrana eritrocitaria, de la hemoglobina y nuestro famosísimo CHUA, que nos interesa a todos los que hemos sido amantes del eculizumab. Las adquiridas, terminamos con la eculizumab y comenzamos con el eculizumab. Nuestra HPN, que ya ustedes vieron cómo se diagnostica. Infecciones, estamos en un país tropical, en los cuales la hemólisis implica, pues siempre hay que pensarlo. Medicamentos, entonces veremos más adelante cómo algunos medicamentos, sobre todo en la era ahorita de la terapia antiviral, pues nos pueden producir hemólisis no autoinmunes, porque de todos me van a caer. No, la causa más frecuente son las cefalosporinas, pero es de tipo inmune. Los antirretrovirales son de tipo no inmune. Los metales, todavía vemos, no sé si ustedes ven novelas, pero mi esposa y yo vemos novelas desde las 8:30 hasta las 10. Y en la última novela
estaban intoxicando a una pobre niña con mercurio y mostraban una anemia hemolítica, una anemia ferropénica hemolítica. Dice, caramba, cae perfecto para la charla el caso. No, mi esposa tiene la habilidad de que ella puede ver novelas y estudiar. Yo solo veo la novela. Formas adquiridas de talasemia, alteraciones de la membrana adquiridas, y las mecánicas valvulares y microvasculares. Mi esposa es cardióloga y hemos revisado muy bien las valvulares, y ahora que usamos métodos hematológicos para diagnosticar disfunción valvular, pues una de las disfunciones valvulares es la hemólisis. Vamos a hablar un poquito de las enzimáticas, enzimatopatías. ¿Por qué? Primero porque tal vez es, junto con la falciforme, son las cosas más frecuentes. La deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa es tal vez la más frecuente. Y nos van a recordar nuestra bioquímica de Harper, donde claramente todos nos sabíamos y narrábamos en secuencia todas las enzimas que participaban en la cascada de la glucólisis anaerobia. Los CHON de Rappaport-Levering, la vía de las pentosas, y era muy interesante en aquella época. Sinceramente yo lo he olvidado, espero que ustedes no. Y entonces vemos cómo el glóbulo rojo depende mucho de esta vía para producir la energía. No tiene más, no tiene fosforilación oxidativa, no le queda más otra cosa que vivir de esto. Y cuando le falla, ya sea esta vía o esta otra vía alterna, pues va a sufrir esa célula pues, un problema energético, va a tener un problema oxidativo y va a hacer que la célula sea frágil y sensible a destruirse con cualquier insulto. Y entonces, hay deficiencias de estas que son demasiado, así como lo decía ahorita Leonardo, hay deficiencias, la deficiencia germinal de PIK-A es casi mortal o muy lesiva, sobre todo para el sistema nervioso central. Porque ¿qué tiene de común el cerebro, las neuronas? ¿Y qué tiene de común el electrocito? Que les gusta la anaerobiosis. Viven de esto es esencial para ellos. Ay, qué pena. Es esencial. Entonces, cuando falla muchas de estas, vamos a tener problemas neuromusculares. Pero sin lugar a dudas, las que más nos afectan las que más son prevalentes son la glucosa y fosfato deshidrogenasa, aquí tenemos rojita, y nuestra piruvato quinasa, que está acá. O sea, al principito de la vía de la pentosa y al final de la vía de Embden-Meyerhof. Esas son las más frecuentes. Las otras son muy raras, que no vale la pena ni revisarlas. La mayoría son autosómicas recesivas. La ligada al X, que es la glucosa y fosfato deshidrogenasa, produce una hemólisis crónica, exacerbaciones durante infecciones. El déficit, como todos los déficits, puede ser leve, moderado o severo. Es muy sencillo. Entonces, donde el déficit sea severo, pues es más sensible a tener crisis hemolíticas. Donde es leve, pues más resistente, pero con insultos fuertes lo puede hacer. Y es que la cantidad de gente con este defecto en el mundo no es despreciable, son 400 millones de personas. Hay muchas variedades, por fortuna solamente 20 son clínicamente significativas, y básicamente vamos a ver hemólisis durante episodios de estrés oxidativo. Y nosotros lo vemos mucho en la Fundación Santa Fe, donde llegan los extranjeros, sobre todo mediterráneos, sobre todo israelitas, que llegan a pasar vacaciones acá y entonces se van para Tunja y allá pues comen habas y tome para que lleve su crisis hemolítica y le hacemos el diagnóstico porque ellos pues, no sabían ni que tenían eso porque pues, pueden pasar asintomáticos toda su vida. Una cosa importante y un mensaje que les quiero dejar es que cuando pedimos actividad de glucosa y fosfato deshidrogenasa es trascendental que miremos a qué muestra le estamos haciendo y en qué momento lo hacemos. Igual que las pruebas de coagulación, no es prudente hacerlas en el momento agudo. Vamos a tener muchas variaciones. Tengamos paciencia. Paciencia, es mejor hacer las cosas con calma y a buen paso. Y cuando el paciente esté estable en sus números reticulocitos, tal vez podemos tener un mejor diagnóstico de esto. ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente con actividad normal,
pero que viene una hemólisis reciente, teniendo eficiencia, le salimos como que no, usted no tiene nada, cuando en realidad sí tiene un déficit. Las de membrana, ustedes la conocen. Tengo un amigo pediatra que hizo su tesis de grado sobre electroforesis de proteína de membrana, excelente. Desafortunadamente no sé por qué no se pudo posicionar como un centro de referencia para mandar todas nuestras muestras y tratar de hacer diagnósticos adecuados de estrogitosis, porque nuestros diagnósticos de estrogitosis, yo diría que alrededor del 30-40% no son estrogitosis, son otra cosa diferente. El frotis, del cual hablaremos más adelante, Isabel Cristina. Y pues las más importantes pues son la estrogitosis hereditaria, la lipocitosis, la estomatocitosis hereditaria, que es un trastorno de membrana, pero realmente no es estructural, es un problema funcional de ciertos canales que van a alterar es la capacidad de hidratación celular, lo cual pone la célula en riesgo de hemólisis, ya sea por deshidratación o en riesgo de hemólisis por sobrehidratación. Importante saber porque estas, por ejemplo, la esplenectomía es un peligro. Si un paciente de esto lo esplenectomizamos, casi que se va a trombosar, la probabilidad de trombosis es alrededor del 50%. Entonces, se podría, pero hay que tener medidas para evitar eso. Severidad variable, autosómico dominante en su gran mayoría. Aquí una cuñita, usualmente los problemas estructurales son autosómicos dominantes, los funcionales usualmente son autosómicos recesivos. ¿Qué hacer? Entonces, ¿todo qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? La curva de fragilidad osmótica, ¿cierto? No sirve, pero no nos sirve para saber realmente qué es lo que tiene el paciente. Entonces hay que hacer más cosas, tenemos que desarrollar en el país un centro que se dedique a estudios de las hemólisis y mandarle a todos nuestros pacientes a que los estudien y después lo seguimos manejando cada uno de nuestros centros. El EMA, con citometría de flujo, de pronto lo más sensible, y aquí les traigo un ejemplo del EMA, donde vemos que se puede diferenciar claramente de 35 a 60 el control de pacientes y los normales. El gold estándar es lo que hacía mi amigo, pero que ya no se hace, y que realmente en Colombia no lo estamos haciendo y deberíamos tener capacidad de hacerlo. Hemoglobinas inestables, una maravilla, 1200 variantes, no sé cuántas conozcan ustedes, yo no conozco más de 10. La mayoría producen inestabilidad. ¿Qué produce básicamente? Que se precipite la proteína de la hemoglobina y genere pues daño, ya sea por depósito cerca de la membrana, pérdida de elasticidad de la membrana y hemólisis, y también en algunos casos un aumento en el hierro intracelular, lo que la lleva a un estrés oxidativo y obviamente mayor destrucción. El marcador es pues, el punteado basófilo, característico de las anemias con hemoglobina inestable. Y las pruebas más importantes que debemos hacer es la prueba de isopropanolol, que es muy sencilla, son pruebas demasiado sencillas, donde vemos aquí que si cogemos este tubo lo calentamos a 50 grados por 1 a 2 horas, y vamos a ver la precipitación de la hemoglobina, o sencillo, si le ponemos isopropanolol por 2 horas también, vamos a tener este precipitado. El punteado basófilo y el cuerpo de Haynes. A mí se me olvida pedir el cuerpo de Haynes, no sé si a ustedes se les olvida, pero a mí se me olvida. Frecuentemente se me olvida. Los fenómenos talasémicos, la hemoglobina H, ya ustedes conocen, los problemas de la electroforesis de hemoglobina y los estudios moleculares que ya podríamos eventualmente hacerlos. Microcefatías trombóticas, nuestro PTT heredado y nuestro CHUA atípico que ya hablaremos más adelante, o lo hablarán más adelante. Las adquiridas, pues nuestra HPN, el cual nos motiva a esta reunión, los metales pesados, el plomo, por ejemplo, microcítica también, punteado basófilo, infecciones, hemoglobina H, válvulas, y hablamos de la ribavirina como el principal medicamento que produce daño no inmune de los glóbulos rojos. La enfermedad de Wilson, pensar en ella siempre, el zinc, plomo, infecciones, malaria, babesia, de pronto las más frecuentes son estas, pero la lista es grande.
Micropatías adquiridas relacionadas a tumores, medicamentos, los trasplantólogos ven frecuentemente este problema. El embarazo, que es una enfermedad que dura 9 meses más el puerperio, tiene esa alteración de todo ese endotelio con una liberación de receptor soluble de vascular endothelial growth factor y liberación de Fas ligand soluble, lo que va a producir daño hepático y el HELP. Asociada a VIH, asociada a CID. Pero para resumir, pues, vemos cómo lo más importante siempre es la historia clínica. Después, si tiene hemólisis, mirar si es heredada o adquirida, evaluar la intensidad de la hemólisis. Si es no autoinmune, si verdaderamente es un CUPS negativo, proceder a una evaluación morfológica. La foto de sangre periférica es muy útil y hablaremos de eso. Y de acuerdo a cómo se vea, pues tendremos el diagnóstico de las enfermedades. En conclusión, amigos, es necesario que tengamos un poquito más de conocimiento de las anemias hemolíticas no autoinmunes, heredadas y adquiridas. Es necesario que el país trabaje en esa dirección para tener un centro de referencia en diagnósticos y no andamos como mi paciente que se va a morir sin su diagnóstico respectivo. Muchas gracias.